empezar por presentarme. Mi nombre es María Inés Lagreca. Algunos de quienes están me conocen porque somos compañeros en la universidad o hemos compartido un curso este cuatrimestre o en algún otro momento, o por ahí es gente que se suma, que no nos conocemos, y eso es una alegría bárbara que estén aprovechando este espacio que estamos empezando a generar en el día de hoy. Hoy estoy en mi función de coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de UNTREF, que es el espacio de la universidad que genera esta iniciativa. La verdad que es una alegría, porque esto es algo que hace un tiempo que queríamos hacer. Un poco cuando empezó la pandemia, tuvimos reuniones con las compañeras preocupadas por cómo podíamos aportar algo a una situación tan difícil desde nuestros lugares. Algunas compañías necesitaban más que las ayuden a ellas que ayudar a otros, porque claramente colapsaron muchas vidas con la situación del aislamiento, de la falta de colegio donde tener a los niños para trabajar, etcétera. Así que la verdad que fue difícil y bueno, se unió esa inquietud que estaba desde el inicio de nuestro año con la iniciativa que venía planteándose hace un tiempo en la red, sobre todo de una de las compañeras que voy a presentar, que es Carly Antonelle, de, bueno, a ver cómo podemos instalar o hablar de temáticas que tienen que ver con diversidad, con disidencia, con distintas identidades sexogenéricas, y bueno, finalmente nos decidimos hacerlo. Nos encantaría estar en una sala, en un aula de la universidad para poder compartir unos mates sin pensar que vamos a asesinar a nadie pasando un mate, que esos son las situaciones horribles que nos toca ahora, pero bueno, estamos acá que es algo, ¿no? No es poco, es abrir un espacio y la verdad que además con la alegría de tener a una persona que yo quiero tanto y admiro tanto, que es Alejandro. Así que bueno, darles la bienvenida. Las chicas ahora van a pasar a explicarles cómo es la charla. Y bueno, y celebrar, esto lo señalo, que tanto Charly Antonelle como Marina Figueredo, que van a estar moderando este conversatorio y los próximos, porque tenemos la expectativa de que sea una vez al mes, y de hecho ya tenemos algunas personas apalabradas que nos entusiasman mucho también, que están aquí. La verdad que esto es una iniciativa movilizada desde la parte de estudiantes de la red. Y eso también es algo que quiero destacar. La red está abierta para que se incorporen y participen de nuestras actividades y proyectos toda persona de la universidad de cualquiera de los claustros, sea docente, no docente, graduado, graduada o estudiante. El mero interés en las temáticas habilita que se junten con nosotros a pensar y a trabajar. Y bueno, esto lo moviliza a estudiantes y la verdad es que teníamos muchas ganas de arrancar con esto hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos, crucemos los dedos con las conexiones y todo, y bueno, le doy la palabra a Charly. Gracias, María Inés. Bueno, yo soy Carla Coleta, a mí en realidad me conocen como Charly. Soy militante de Unión Universitaria y también actualmente soy secretaria de Género y Derechos Humanos por el Centro de Estudiantes. Esta iniciativa, bien como decía María Inés, la gestamos entre Marina, María Inés y yo, quienes somos las que organizamos esto, pero esto venía un poco, o este tipo de actividades con respecto a encontrarnos desde lo personal, encontrarnos desde nuestras vivencias, viene un poco a pedido mío de cuando ingresé a la red hace aproximadamente 3 años, simplemente por el interés en las cuestiones, terminó siendo género y bueno, no sé, el motor de poder crear este tipo de proyectos tan hermosos que nos involucran a nosotros estudiantes. Entonces, me parece que es súper importante retomar lo que decía María Inés con respecto a la participación que tenemos dentro de la red. Es importante que estudiantes, desde nuestro lugar como estudiantes, podemos sumarnos no solamente a participar de las actividades de la red, sino también a proponer actividades. Es un espacio de formación y de contención súper interesante, no solamente académico, eso hay que decirlo. Bueno, esta primer charla de una serie de conversatorios que tenemos pensado que sea mensual, tiene que ver
o el motor de esta primera charla tiene que ver con los orígenes de la militancia LGBTQ en Argentina, ¿no? Pero lo pensamos, obviamente, que desde la primera parte de este encuentro, que va a ser una entrevista a nuestro invitado Alejandro Modarelli, lo pensamos no solamente desde la cuestión política que implica este tipo de encuentros, sino también lo pensamos desde una cuestión sumamente personal y que sabemos que a muchos de los que militamos en la cuestión nos moviliza. Entonces el objetivo no solamente es político, sino también en este contexto particular de pandemia y todo lo que eso implica, el encontrarnos. Me parece que la temática de diversidad es algo que se tiene que trabajar mucho, mucho, mucho en la universidad, y hay que aprovechar este tipo de espacios. Así que, bueno, eso con respecto a la actividad. Y la modalidad que vamos a tener, primero va a ser una serie de preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado, que ahora Marina va a presentar. Y después la segunda parte, que no vamos a grabar, va a ser de interacción y de preguntas a Alejandro y de comentarios que tengamos. O sea, la idea es poder generar un espacio de intercambio entre nosotros, no solamente estar como recibiendo información del invitado, sino que podamos generar un espacio de charla y encuentro. Así que, nada, ahora le paso la palabra a Marina. Hola a todas, todos y todes. No sé si me ven porque apagué la cámara para mejor conexión. Ahí la prendí, pero creo que va a tardar. Sí. Ahí está. Te vemos. ¿Cómo andan? Ahora sí. Bueno, me presento. Yo soy Marina Figueredo, soy estudiante del profesor de Historia en la Universidad de 3 de Febrero. Hará 2 años que me integré al espacio de la red. La verdad que no tengo mucho para decir de la red porque no sé si se puede poner en palabras. La militancia que genera la red es una militancia hermosa, es de contención, es de reflexión, es de nutrición propia, la verdad. Está bueno remarcar esto porque todos, todas y todes los que están acá son bienvenidos a participar de las actividades y de la militancia de la red y contribuir siempre, ¿no? Y para nutrirse y para nutrir a los otros que participan de la red, en un espacio que está abierto para todos. Además, milito en la Arturo Jauretche, en la universidad, que es una agrupación de estudiantes que pertenece al Centro de Estudiantes actualmente. Así que, bueno, algo breve de mí, pero nada, quería resaltar un poco sobre todo el rol de la red, ¿no? Que es la impulsora de esta actividad hermosa que estamos llevando a cabo hoy y que es muy importante, y no lo digo solo como militante, sino que lo digo como profesora del nivel subsecundario. Nutrirse de estas experiencias de diversidad es fundamental. Es fundamental porque estamos guiando nuevas generaciones que tienen que aprender de estas cuestiones, nutrirse, y nosotros tenemos que acompañar esos procesos. Así que bueno, como ya dijeron mis compañeros, ya sabemos cómo es la metodología para llevar adelante este conversatorio. Y bueno, no les queremos robar más tiempo para que empiecen a escuchar a nuestro excelente invitado, así que lo voy a pasar a presentar. Él es Alejandro Modarelli, nació en Buenos Aires, es escritor, periodista y colabora en el suplemento Soy del diario Página 12. Hasta el 2001 estuvo en la sección Cultura del Diario de la Nación de Buenos Aires, es coautor de Fiestas, Baños y Exilios, Los gays porteños en la última dictadura, es autor de Rosa Prepucio, Crónicas de Sodomía, Mori Pugudi y La Noche del Mundo. Participó de diversas compilaciones, entre ellas Otras historias de amor, gay, lesbianas y travestis en el cine nacional. También realizó Un cuerpo, 1000 cuerpos, intersexualidades, Una y Memorias, identidades y experiencias trans, invisibilidades entre Argentina y España, y Cuentos, cuentas, cuentes, en los que también participa, que son relatos argentinos de género de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, lo que vamos a pasar a hacer ahora es hacerle un par de preguntas a nuestro invitado, que como verán es de
gran categoría, es una excelente persona y profesional. Y les vamos a contar con 3 ejes de preguntas para que él responda, que son su militancia, la militancia nacional, la militancia LGBTIQ en Argentina, y los cambios que transcurrieron en la historia de esa militancia. Así que, hola Alejandro, no sé si querés decir algo antes de que empecemos con las preguntas. No, bueno, primero agradecerles, así que bueno, que no es la primera vez que hago por este mecanismo, pero bueno, tengo que ayornarme ciertas cosas, pero bueno, está funcionando. Al principio podía hacerlo a través de la laptop, pero bueno, estoy con el celular y está funcionando bien. Así que bueno, para Marte estoy muy contento por la invitación, aparte sé el trabajo que están haciendo en la UNTREF, y por cierto, bueno, espero serles de alguna utilidad, ¿viste? O sea, que podamos llegar a conversar, intercambiar visiones sobre las copercepciones, también alguno que me vaya contando a medida, porque no me gustaría que sea un soliloquio, o sea que también de parte de ustedes puede haber algo puede haber algún tipo de inquietud que quieran hacer alguna intervención, etcétera. Así que lo importante es que no sea como una especie de monólogo. Así que bueno, no sé si es que la idea era que ya vaya hablando sobre lo que recién me preguntaste, o querías hacerme alguna pregunta en otro orden. Vos decime cómo Sí, querés. tenemos algunas preguntas ordenadas como para hacerte, que más o menos fueron surgiendo cuando fue surgiendo la actividad, así que te la leo, pero nada, en formato de conversatorio sí. Podés responder libremente como gustes. Dale, pero es mejor que me hagas las preguntas y yo te vaya más o menos para ordenarme, porque te aclaro, soy muy caótico. Así que si vos ves que yo estoy yendo por la banquina, vos agarrás y te haces la buena onda y me haces como diciendo una carita, como diciendo, va. Te hago seña, como en la tele. Te haces una seña como diciendo cortala. Claro. Bueno, dale. Bueno, la primera pregunta que surgió es, desde tu profesión o desde tu perspectiva histórica, ¿en qué momento ubicarías las primeras organizaciones LGBTIQ+ en Argentina? ¿Qué te motivó a participar de las primeras movilizaciones y a militar en agrupaciones por los derechos de los homosexuales? ¿Y cómo fue para vos esa experiencia? Está bien, te hago primero como una cuestión histórica. Dale, sí. Donde yo no estaría incluido, porque yo no estaría incluido porque digamos, el primer grupo gay en la Argentina data de 1967, que era un grupo que se llamaba Nuestro Mundo, que era una organización, un grupo de gente que eran sindicalistas de correos. Ni siquiera el fundador, al que yo conozco, que vive en España, cerca de Madrid, en Aranjuez, él tampoco entiende por qué había tantos empleados de correos que eran gays. No sé, ni siquiera no sabe por qué había tanta... Será porque trabajaban en el CCK y había como escalinatas que todas se creían princesas, lo llamaban el palacio, no sé. Pero por algún motivo, un motivo muy misterioso, nadie sabe por qué estaba llena de locas el correo. Bueno, un grupo, que era un grupo más del grupo sindicalista del correo, se juntaban en Herli. Por ejemplo, en una casa cada tanto y otras veces en algo que creo ya no existe, que eran los puestos de los guardias de las estaciones de tren. Viste que eran como unas casitas, los puestos de guardia que desaparecieron no sé hace cuánto, no hace tanto. Bueno, entonces, era para que no ser vistos y porque obviamente militaban en la clandestinidad total.
¿no? Este grupo de gente, o sea, el guardabarreras, era gay, y entonces se reunían en esa especie de casita que estaba en las estaciones de tren, en este caso en la estación de Herley, y cuando pasaba un tren bajaban todos la cabeza. Era como una cuestión, imagínate lo que era, digamos, la preocupación de mostrarse, ¿viste? Las catacumbas en las que tenían que empezar a organizarse. Era un grupo muy chico de sindicalistas. Habían conseguido un mimeógrafo, usaban el mimeógrafo de Correos, del Palacio de Correos, y digamos, el centro, el núcleo de lo que ellos querían era tratar de desarticular un poco todo lo que era la visión sobre la homosexualidad y sobre las personas homosexuales, que variaba entre considerarnos enfermos o considerarnos delincuentes, dice llanamente. O sea, digamos, la estructura iba desde la psiquiatría, el diván, hasta llegaba a ser a veces el manicomio, ¿viste? Por ejemplo, esto no hace tanto, ¿viste? Se hacía electroshock. Te diría que en la década del 80 se seguía haciendo electroshock, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces es en ese contexto, en esa especie digamos, de espíritu de esa época tan siniestro, donde esta gente, estos sindicalistas, habían empezado a unirse, a reunirse para pedir sobre todo, para luchar sobre todo por la posibilidad de tener una vida vivible. Y tener una vida vivible significaba, digamos, simplemente poder circular y no caer preso debido a los edictos policiales, que era como, los edictos policiales era una serie de un catálogo de contravenciones, una de las cuales era el segundo H, que penaba la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Y era como un artilugio, era una baza que se jugaba el poder opresivo para detener a las personas por su orientación sexual, ¿no es cierto? O sea, el eje era poder vivir, poder circular, poder estar, ¿viste? O sea, era tan básico como eso, ¿viste? Como una vida posible, ¿viste? Porque realmente los edictos policiales se hacían muy difícil la vida de los homosexuales. Y vienen desde la época, te diría, creo que allá en la época de los 40, ¿viste? A mediados de los 40 es cuando se empezó a hacer muy complicada la vida de los homosexuales en el país, ¿viste? Y entonces, bueno, eso se fue prolongando a través de los gobiernos militares. En ningún momento hubo digamos, una percepción de que se podía cambiar la cosa. Entonces también, imagínate, la década del 60 era una década de mucha convulsión en el mundo. ¿Viste? De pronto en el 68, acordate de lo del Mayo francés, que era una revuelta, digamos, interna en el interior de la propia burguesía, pero era una lucha alrededor, digamos, contra lo que eran los mecanismos de opresión, ¿viste? Las relaciones de poder, era toda una protesta, sobre todo de las juventudes. Y también en Estados Unidos había surgido lo que era el movimiento californiano, aparte del movimiento hippie, el movimiento californiano, la liberación sexual y los primeros grupos también de liberación homosexual, ¿viste? Y los primeros feminismos, las primeras luchas de las feministas. Hay quien, como Néstor Perlongue, que consideraba que el movimiento de liberación homosexual era heredero del movimiento de liberación de las mujeres. Entonces, bueno, en ese contexto, bueno, vamos para no perderme porque te dije que soy medio caótico. En ese contexto nace Nuestro Mundo. Bueno, unos años después, un poco de años después, en 1971, otros grupos que existían se unen en una confederación que se llamó el Frente de Liberación Homosexual, que quizás alguno lo haya oído mencionar. Este Frente de Liberación Homosexual coincidían grupos de intelectuales
con gente de nuestro mundo, grupos, mujeres feministas, incluso había una persona, una trabajadora sexual, incluso gays cristianos, un grupo de gays o sea, que era, digamos, una suma de no solamente, digamos, la identidad, la orientación sexual, sino también otro tipo de identidades. Acordate, 1971 Argentina, 1969 había sido el Cordobazo. Estaban todavía muy impregnado la sociedad de lo que era el inicio también de las tensiones sociales dentro de lo que era el gobierno militar de esa época. En Guayaquil estuvo hasta 1971, creo. 1971 lo reemplaza Levingston, después viene, se llamaba la Revolución Argentina, después de Levingston, Lanusse. En el contexto de un gobierno militar surge el Frente de Liberación Homosexual, 1971. Dentro de ese grupo, como te digo, había intelectuales. Dentro de los intelectuales, por ahí hay algunos que ustedes escucharon nombrar, porque todavía viven, como Sebrelli, por ahí lo escucharon mencionar a Sebrelli, Juan José Sebrelli, Manuel Puig, que era un escritor famoso, que escribió, por ejemplo, El beso de la mujer araña, no sé, algunos supongo que lo conocerán, que Manuel Puig, si bien no participó abiertamente, daba dinero para la organización. Se fundó en un departamento del barrio del Once, y al poco tiempo, bueno, empezó a publicarse un órgano que se llamó Homosexuales, donde se ponía en cuestión todo lo que había sido las valoraciones que se habían hecho en relación a las disidencias sexuales. Se ponía en cuestión la familia, el orden familiarista, porque tenemos que acordarnos que en esa época, como después decía Carlos Jáuregui, uno sentía que nacía, o sea, los gays sentíamos que nacíamos en un territorio enemigo, que era la familia, la construcción familiar, el famoso triángulo edípico, donde los homosexuales se suponía que no habían logrado atravesar, superar lo que era el trauma edípico, y quedaban como carne de diván. Entonces éramos carne de diván, carne de la policía, carne de la psiquiatría. Bueno, entonces había que pelear contra todo ese tipo de configuraciones ideológicas, ¿no? Y toda esa imaginería también. Entonces, bueno, se publica un número que es muy conocido, que sigue circulando en copias. De hecho, lástima que ahora no lo tengo a mano, que se llamaba Homosexuales, donde se publican artículos sobre este tipo de temáticas de la familia, el tema de la represión, porque se consideraba, bueno, que la familia era la base fundante que iba a dar lugar también a otro tipo de represión, que es la del Estado. O sea, que había un hilo entre el Estado y la familia, como organizaciones e instituciones represivas. Dentro de esas represiones era contra las mujeres, era antisexuales, antiaborto, antiplanificación familiar, digamos, tenían una concepción, digamos, muy afín a lo que eran los grupos, esa especie de unión que había entre los militares y la Iglesia Católica. Así que bueno, ese fue el primer grupo, la primera organización, el Frente de Liberación Homosexual, al que se suma un grupo proveniente de la universidad que se llamaba Eros. El grupo Eros irrumpe para darle toda una dinámica al Frente de Liberación Homosexual mucho más revulsivo, mucho más revolucionario. Lo que se quiso en ese momento era tratar de coalicionar, de crear una alianza con los grupos de izquierda que eran aquellos que tenían posibilidades de marcar agenda dentro de lo que era la política de ese momento.
¿cuál era entonces, cuál era la alianza que se buscaba? Era la alianza con la izquierda peronista, ¿no? Que era aquella con la que se suponía que podía llegar al poder y que podía llegar a responder a las agendas, a hacer una revolución dentro de la revolución. O sea, si se generaban las condiciones para una revolución a través de la juventud peronista o a través de otras organizaciones trotskistas, no peronistas, sino de izquierda revolucionaria, lo que el Frente de Liberación Homosexual pugnaba era para que tomaran en cuenta la idea de la liberación homosexual como parte de la revolución, o sea, generar una revolución dentro de la revolución. Porque todas esas organizaciones de la izquierda, tanto la juventud peronista, la izquierda revolucionaria, seguían siendo muy machistas, seguían siendo terriblemente machistas. Y tenían era como el Frente de Liberación Homosexual estaba buscando como un matrimonio para poder hacer un entrismo dentro de esas organizaciones, para poder pedir y reclamar por derechos, por el fin de la persecución policial, por la aceptación, ¿viste? de la homosexualidad como un derecho humano también. Pero ese matrimonio fue un matrimonio frustrado, porque se chocó contra un muro que era el muro del masculinismo, el muro del machismo. Y entonces no lograron entender que pudiese ser un tema político, por ejemplo, la libertad sexual. Dentro de la libertad sexual, el feminismo, no lo entendían, no lograban entenderlo como como una cuestión a liberar. Entonces, o sea, de pronto había ya en el exilio charlas de feministas en Europa que se encontraban contra esta barrera, estos grupos de izquierda argentinos, que, por ejemplo, se entendía que era una frivolidad hablar del clítoris, por ejemplo. Era una frivolidad hablar de la homosexualidad. Seguían pensando, por ejemplo, cuando en 1973 asume Cámpora, la gente del Frente de Liberación Homosexual se reúne con los abogados de Cámpora para llevarle los reclamos, la idea de que se deroguen los edictos policiales y que haya algún tipo de nuevas políticas públicas que considerasen la homosexualidad como una variante de la sexualidad y no como una enfermedad total. La respuesta de los abogados de Cámpora, para horror de la gente del Frente de Liberación que se fue a entrevistar con ellos, fue que no se preocupen. Ustedes van a ser considerados dentro del gobierno popular y vamos a facilitarles tratamientos psicológicos, tratamientos psiquiátricos, va a haber incluso clínicas de rehabilitación. O sea, mirá vos cómo consideraban en ese momento la homosexualidad. O sea, no podían concebirlo como una forma de libertad, como una forma de libertad de expresión del cuerpo y del deseo. ¿Viste? Entonces, bueno, la gente del Frente de Liberación Homosexual terminó muy frustrada por esto, ¿no? En ese momento también escribieron un texto muy, muy importante que se llamó Sexo y Política, Sexo y Revolución, Sexo y Política, así del grupo, o sea que por primera vez se reunía la idea del deseo con la idea de la política. Se formaba como un pol donde estas dos categorías, sexualidad y política, se reunían por fin. ¿Viste? No era considerado, lo sexual también era considerado, tenía que ser considerado como una cuestión política y una cuestión a debatir y a resolver de qué modo se lo quitaba del centro de la represión y de la opresión. Pero bueno, esto estaba sucediendo a principios de los años 70. Luego empieza en la época de Isabel Perón y de la AAA,
persecuciones y muertes a militantes de izquierda. Empieza a haber toda una interna muy sangrienta en el peronismo de aquella época, entre la derecha y la izquierda. Todos los días había un muerto. Dentro de esta situación, el Frente de Liberación Homosexual pasa a la clandestinidad antes de la dictadura. ¿Por qué pasa a la clandestinidad? Porque por primera vez hay una amenaza directa a los homosexuales a través del órgano de difusión de la AAA que se llamaba la revista El Caudillo. Hacen una nota, no firmada por López Rega, por otra persona, no recuerdo quién, que llama a acabar con los homosexuales, que es directamente un llamado, digamos, al exterminio. Por supuesto, como somos locas, yo no, porque yo no estaba todavía, no militaba, empecé en los 90 a militar, pero bueno, la gente del Frente de Liberación Homosexual hacía muchos chistes, Néstor Perlonga, con eso de que hay que acabar con los homosexuales. Les parecía como muy gracioso el título, la amenaza, en un momento, viste, en los momentos más, a veces más álgidos, donde parece, la amenaza parece tan cercana, de pronto aparece también el sentido del humor como defensa, ¿no? Luego viene la dictadura. Ya el FDH, les conté que ya había pasado a la clandestinidad. Viene la dictadura y viene todo un periodo donde no hay militancia, no hay activismo. Se disuelve el Frente de Liberación Homosexual, se exilian algunos. Por ejemplo, una de las cabezas del Frente de Liberación Homosexual, Héctor Anavitarte y su pareja Ricardo Lorenzo, van a España, donde por un tiempo sigue funcionando algunas actividades. Se llamaba Frente de Liberación Homosexual Argentino en el Exilio. Una de esas acciones durante la dictadura se da en el contexto del Mundial de Fútbol de 1978. Donde hay en los preparativos hay partidos de fútbol que son previos a cuando ya se lanza el campeonato. Y había uno de los partidos era la Argentina contra no me acuerdo qué país. En ese momento hay todo un teje para que estaba siendo filmado para todo el mundo el partido ese. El Frente de Liberación Homosexual, Héctor Anavitarte y Ricardo Lorenzo, consiguen hacer un contacto con el cameraman que estaba filmando el partido y la cámara se dirige hacia las tribunas. En las tribunas había algunos militantes españoles que conocían a Héctor Anavitarte y Ricardo Lorenzo y despliegan un cartel que decía Videla, asesino del pueblo argentino. Eso salió en todo el mundo. Eso fue toda una performance política que realmente se vio en el país. Yo no sé si habrá sido comentada, pero fue comentada en el mundo, ¿no? Para decirte que, bueno, que a pesar de haber estado disuelta, de haber pasado a la clandestinidad, seguía habiendo algún tipo de actividad fuera del país. Gente que reclamaba por los homosexuales en la Argentina, en Francia, bueno, pero que, por supuesto, no te imaginas que la mayor presión no era por la represión a los homosexuales en la época de la dictadura, sino por los detenidos desaparecidos. Después hay todo un debate más adelante si realmente hubo el aparato desaparecedor, de exterminio de la dictadura, tuvo como objetivo a la población LGTBI. Yo, habiendo hecho la investigación junto con Flavio Rapizardi, tengo que decir que lo que sí hubo es un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente LGTBI, que en ese momento no se decía LGTBI, se decían homosexuales, ni siquiera se usaba la palabra gay. Eran homosexuales o lesbianas o travestis.
hubo un empeoramiento porque realmente eran las condiciones de la vida, del tránsito en las calles era imposible, te detenían y separaban, si iban dos amigos, los separaban y a cada uno le hacían preguntas para ver si lo conocía al otro con el que iba de antes o no, o si era un levante. Si era un levante terminaba en la comisaría. De hecho, buena parte de la vida de los gays transcurría en las comisarías, que no era algo nuevo, era algo de lo que ya venía de antes. Se utilizaba ese edicto policial que era el segundo H. A la tercera vez que a uno lo encarcelaron, lo detenían por segundo H, podía llegar a ir a la cárcel de Devoto por 30 días. O sea, la vida era oprobiosa, la vida era insoportable, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque al no haber, no estar esta cuestión de los vecinos, como sucede en el conurbano, que se conoce todo el mundo, y esa forma de conocerse hace que un poco se difumine toda la paranoia respecto a tu vecino, porque existe una cercanía, y con la cercanía a veces también se disuelve, ¿no? Ese fantasma, qué sé yo. Era mucho más represor la vida en la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Donde se hacían fiestas que se llamaban parties, que era la única forma de sociabilidad. Esa, o conocerse en los baños de las estaciones ferroviarias, en los andenes, porque las discotecas, si abría una, la cerraban inmediatamente. También el Tigre funcionaba como lugar de sociabilidad para la gente gay, porque está en una zona donde de pronto es la prefectura, hay como una disputa de fuerzas de seguridad que hacían que ahí no se estuviese más a resguardo. Y se hacían muchas fiestas en una isla que se llamaba Tres Bocas. Pero la vida de los gays, digamos, estas personas que se exiliaban era porque también, aparte, digamos, del activismo que habían tenido al Frente de Liberación Homosexual, había sido gente que había tenido también militancia en partidos de izquierda. De hecho, Héctor y Ricardo tuvieron que huir en barco de un día para el otro. Historias increíbles. Héctor, al volver, después él había dejado un arma en la casa donde vivía, enterrada, un arma, y cuando vuelve en los 80 de visita a la Argentina, se va a fijar y el arma seguía enterrada. Historias increíbles. Por ejemplo, Ricardo Lorenzo había guardado todo el material que tenía el Frente de Liberación Homosexual y también todo el material del feminismo de esa época. Dentro de ese material que tenía en su casa, donde vivía su madre, estaba la única carta que Simone de Beauvoir, que por ahí muchos la conocen, aunque ya la escucharon no mencionar, una feminista famosa, una escritora formidable francesa, pareja de Jean-Paul Sartre, había enviado a las feministas argentinas. Esa carta, en 1977, cuando hay una razzia, como una especie de emboscada, como hacían en esa época los militares, que iban haciendo como un movimiento de encierro dentro de un barrio para buscar o para revisar, para investigar, para lo que fuera. La madre de Ricardo Lorenzo tira todo el material, y dentro de eso la carta de Simone de Beauvoir a la pileta de la cocina, y la quema en lavandina, la disuelve todo. Y cuando yo escribí, es la única carta de Simone de Beauvoir escrita al movimiento feminista argentino. Imagínate que cuando yo escribí el libro Fiestas, Baños y Exilio, uno de los testimonios era de Sarita Torres, que era una feminista que había estado al Frente de Liberación Homosexual. Cuando se entera que yo había conocido en España a Héctor y a Ricardo, me pregunta, me dice que por favor les pregunte por la carta de Simone de Beauvoir.
Y yo le tuve que decir, la carta de Simone de Beauvoir terminó quemada en la bandina, ¿viste? Y suelta en la bandina. Bueno, todas esas historias que son historias como que parecen de otro planeta hoy día, ¿viste? Pero imagínate lo que era en una ciudad donde estaba, digamos, el orden de la muerte, era aquello contra lo cual uno tenía que oponerse con un eros, ¿viste? Tratando de vivir la sexualidad y su identidad, ¿viste? Su deseo de algún modo, ¿viste? Sobre el orden de la muerte había que hacer triunfar, ¿viste? El deseo también, y arriesgarse. O sea, era permanente vivir en riesgo, ¿no? Así que después, bueno, sigo con el hilo, ¿viste? Estoy tratando de ser coherente. Vuelve asume Alfonsín. Al pocos meses de la asunción de Alfonsín se funda la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, que pues, la escucharán nombrar, sigue estando en la primera organización post-dictadura, que también confluyen algunos distintos grupos, algunos que venían del Frente de Liberación Homosexual. ¿Cuál era el objetivo de la CHA inmediato? ¿Viste? Era el tema de los edictos policiales, y publican por primera vez una solicitada en un diario de circulación masiva en Clarín, que decía: con represión no hay democracia. ¿Viste? Eso fue comentadísimo, y la CHA empieza a tratar de generar alianzas con los grupos de derechos humanos, y una de las consignas era la libertad sexual, el derecho a la sexualidad es un derecho humano, a la libre sexualidad es un derecho humano. Entonces también ahí de pronto se empieza a incorporar esa alianza entre los organismos de derechos humanos y los organismos de liberación sexual. Con muchas dificultades también, con muchas dificultades, porque muchos de ellos tenían muchos pruritos con el tema de la homosexualidad, hay que decirlo. Al principio fue complicado el tema de las organizaciones de derechos humanos. Y el primero, tengo que decir, que el primer partido político que toma partido y que atiende por primera vez los reclamos es el partido que se llamaba el MAS de Luis Zamora. Dentro del MAS hay se crea un área que se llamaba área de diversidad sexual. El área de diversidad sexual, mucha de la gente que formaba parte de eso formaba parte de la comunidad homosexual argentina. O sea que hay como es la primera vez que un partido político presta atención al tema de la liberación sexual y al tema también del feminismo en esa época, ¿no? De las cuestiones, digamos, de la liberación de la mujer. También por primera vez se presta atención a la idea de tener una agenda propia de derechos, una agenda propia de reclamos de derechos, y no como el Frente de Liberación Homosexual, que tenía una idea como más universal, que era ¿cuál era la idea universal? Nosotros seremos dentro de la revolución otra revolución, una revolución dentro de la revolución. La idea era universal porque se tenía que producir una revolución para eso. En cambio, ya la comunidad homosexual argentina tenía en claro que la pelea que tenía que dar era con una agenda propia, una agenda propia de reclamos que fuesen específicamente originados y dirigidos a la comunidad LGTBI. Eso fue la novedad, digamos, de la comunidad homosexual argentina. Incluirla dentro de derechos humanos, digamos, conformar una agenda propia de reclamos, que no se disolviera en reclamos universales, o sea, había reclamos particulares y había que tratar de tejer eso con otro tipo de cuestiones y de alianzas. Digamos, yo creo que toda esa idea se terminó de cerrar y conformar en los años 90, cuando se funda
la organización que se llamó Gays por los Derechos Civiles. Ya el nombre, escuchen, derechos civiles. Estábamos hablando de derechos humanos, por primera vez aparece la palabra derechos civiles. La palabra derechos civiles nos lleva a determinados reclamos que tienen que ver con el reconocimiento de las parejas. La idea, aparte, como siempre, todavía no habían desaparecido los edictos policiales, recién en 1998 desaparecen, caen los edictos policiales, pero sí la idea, por ejemplo, de poder conformar organizaciones que sean reconocidas por el Estado, o sea, que sean reconocidas como personería, con personería jurídica. La primera vez es en 1991 que el Estado reconoce una organización en Argentina de diversidad sexual como una organización que debe ser protegida a través de la personería jurídica. Se logra eso, y Gays por los Derechos Civiles que yo fui uno de los fundadores, junto con Carlos Jauregui, que había sido presidente de la CHA, César Sigluti, que ahora es el presidente de la Comunidad Homosexual de Argentina, y Gustavo Pecoraro, bueno, otra gente. Por primera vez se intenta utilizar algo que había sido tan negativo para nosotros, que eran los medios de comunicación, como aliados. Por primera vez, se acepta ir a ser a veces hasta injuriado en los medios de comunicación, porque sabía que, aunque más no sea para que te pregunten Mirta Legrand alguna estupidez o Mauro Viale haga su show, era una forma también de hacernos visibles, ¿viste? De salir de las catacumbas, ¿viste? Y aparte, digamos, en ese contexto, acuérdense que surge ya alrededor del 86, 87 en la Argentina, el tema de la pandemia del SIDA, ¿viste? Que también hace que la homosexualidad pase a estar de pronto pase a ser un tema que se conversa en las sobremesas familiares, de qué forma te contagias, de qué forma no te contagias. De pronto se empieza a hablar del cuerpo sexuado, se empieza a hablar del uso del preservativo, se empieza a hablar de una cantidad de cosas que hasta entonces eran tabúes. Yo creo que la emergencia del SIDA también colabora en cierta forma al fin de la invisibilidad de las divergencias sexuales. De pronto hay actividades, hay modelos de vida sexual que se descubre que son muy ajenos a los modos conocidos o normativos, heteronormativos, etc. De pronto hay otros modelos, hay otros modos de vivir la sexualidad. Y eso se empieza a conocer incluso en las mesas familiares. El hermano de Carlos Jauregui, Robbie Jauregui, empieza a tener un rostro con responsabilidades, igual que el de Carlos Jauregui. Uno con la militancia política a través de Gays por los Derechos Civiles, y el otro con la militancia en torno al tema del SIDA. Dos hermanos que eran famosísimos en los años 90, famosísimos. Y también por primera vez a través de Gays por los Derechos Civiles empiezan a una política que si alguno tiene la oportunidad de leer el libro Orgullo de Mabel Bellucci, van a encontrar que empieza a haber una coalición de grupos que empiezan por ejemplo, las travestis empiezan a formar sus propias organizaciones, ¿viste? Para sus propias organizaciones, porque también las travestis tenían una agenda propia, ¿viste? Que tenía que ver con la persecución y muchas veces la masacre, ¿viste? Morían en la Panamericana, eran perseguidas muchas veces, repito, hasta la muerte, ¿viste? Las personas travestis. Y aparte, una persona travesti también tiene particularidades que las trans y las travestis
no necesitaban salir del closet, su propio cuerpo era el closet abierto, es un closet abierto. Entonces, de pronto también había determinadas cuestiones que hacía necesario, y eso también lo incentivó Carlos, a que las organizaciones trans tuviesen su propio modo de ir lo espacios. Ocupen sus espacios, no pidan permiso para sus espacios. Era lo que decíamos en Gays por los Derechos Civiles. Se forma la primera reunión para la primera marcha del orgullo en 1992. Fíjense que esa primera marcha del orgullo no incluyó dentro de las siglas a las personas travestis trans. Se llamó Marcha del Orgullo Lésbico Gay. O sea, ¿por qué? Porque había mucha resistencia a incluir a las personas trans en ese momento a la par que a las personas gays y lesbianas. Luego eso se abre, empiezan a tener una presencia cada vez más fuerte, a reclamar espacios las personas trans, y por eso las marchas del orgullo cambió la sigla, se empezó a llamar Marcha del Orgullo LGTBI, y pensaron, y yo creo que la presencia de las personas trans lo que hace en estos últimos años es haber revalorizado y haber intensificado el concepto del orgullo, que un poco había quedado un poco, digamos, banalizado por lo que había sido este tema de haber sido en buena parte, y una buena parte del colectivo gay lésbico, asimilado al mercado de consumo y a las identidades como forma de diferencias acríticas, ¿no es cierto? O sea, por primera vez yo digo que la irrupción del colectivo trans viene a insuflar nueva vida al movimiento LGTBI, a las marchas del orgullo. Bueno, no sé, más o menos hasta acá llego. Bueno, después lo del matrimonio igualitario. Ustedes vayan diciéndome, pues ya por ahí ya se están pudriendo. Después, no se digan. Perfecto. Bueno, después un poco la historia ya ustedes también la conocen. Tampoco se trata, en 2010 empieza la lucha, ya se había en el 2001, 2002, se promulga la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires, que fue una lucha tremenda contra el aparato de la iglesia. Se votó en la legislatura de la ciudad, casi empatado, creo que por 2 votos salió la ley, amenazas de bomba dentro de la legislatura. Realmente fue un hito la ley de unión civil. Y en el 2005 se promulga en España el matrimonio universal igualitario, y la Federación Española toma contacto con el movimiento argentino, y empieza acá también toda una movida para interesar al gobierno en ese entonces. Acordémonos, primero ya estaba, en el 2007 asume Cristina, creo, ¿no? 2007-2008, empieza a interesar al gobierno, el gobierno empieza a interesarse también, sobre todo Néstor Kirchner, digamos que toma, yo sé a través de gente que ha estado en reuniones, por ejemplo, donde estaba el canciller Bielsa, y que empieza a interesarse en cómo se había desarrollado el debate y alrededor de y el matrimonio igualitario en España. A él empieza a interesar mucho que en Argentina pueda suceder lo mismo. Y entonces acá hay un tejido, se teje también alianzas con distintos grupos políticos, el movimiento que venía peleando por el reconocimiento de las parejas, la adopción, y bueno,
yo no sé, supongo que muchos recordarán, no sé, o muchos no recordarán, ¿viste cómo se desarrolló en 2010? Hubo primero, se dio, una jueza autorizó a una pareja a casarse, otra en Tierra del Fuego, la gobernadora de Tierra del Fuego autorizó, o sea, había todo como una movida, como un movimiento, como hacia la idea de que se iba a terminar debatiendo en el Congreso Nacional. Pero ya había señales en todas partes de que eso ya estaba en movimiento. De pronto la justicia reconocía el matrimonio, había órdenes en distintos jueces en distintas partes del país, y después llega el debate al Congreso Nacional, con mucha contra, muy peleada, pero digamos, por los grupos que cada vez tienen más fuerza, los grupos católicos que pelean contra lo que ahora se llama ellos llaman la ideología del género, que creen que es una forma de marxismo nuevo, porque usan que la ideología de género, que cree que los movimientos liberacionistas, emancipatorios de la sexualidad usan categorías propias del marxismo, y por eso creen que es la ideología del género, como ellos la llaman, la idea del género fluido, la idea misma de la identidad de género es una creación para desestabilizar el orden patriarcal, heterosexual, etcétera, y lo ven como el enemigo a vencer. Esos movimientos católicos y evangélicos están súper movilizados en todo el mundo, ¿viste? Están súper movilizados y están teniendo sus éxitos. Charlie o Marina, ¿querían hacer la pregunta siguiente? Sí, yo en realidad le quería hacer una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo. Más adelante vamos a retomar con lo que pasó después del 2000 y bueno, la legalización del matrimonio igualitario. Pero Charlie está teniendo algunos problemitas de conexión, que yo te quería hacer una pregunta muy particular. Sí. Así que yo aprovecho para hacerle una pregunta hasta que ella vuelva, que es ¿qué te motivó a participar de las movilizaciones de estas organizaciones? Y cómo fue tu experiencia, ¿no? Movilizando en estas organizaciones que eran tan novedosas en ese momento. Mira, yo soy amigo de César Sigliuti, que pertenecía a ser el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Yo lo conocía, es una historia que puede causar un poco de sorpresa. Tanto César como yo íbamos a una iglesia en Belgrano y dirigíamos vos lo sabías, Marinés, ¿no? No sé. Sí, me parece que sí. Bueno, César es un poco más grande que yo, él dirigía el grupo juvenil, pero más grandes. Yo dirigía a los chicos que tenían de 13 a 15 años, los que recién entraban, algunos chicos de 13, 14, creo, hasta los 15 años. Y entonces nos conocimos ahí, nos hicimos muy, muy amigos, hasta que en algún momento salimos del closet. Ya obviamente sabíamos cada uno, nos dábamos cuenta que éramos dos tremendas mariconas, pero no lo habíamos hablado, a tal punto que salíamos, hacíamos cosas de grupo, con todo el grupo parroquial, todo el mundo sabría, pero eran cosas como que habíamos dicho que no se hablaba. Hasta que un día, sí, lo hablamos, porque César me dijo, a mí me parece que a vos te gusta tal, y entonces nos empezamos a reír y bueno, salimos del closet, digamos. Esa amistad con César Sigliuti, una intensidad, es un gran amigo, histórico, ¿viste? Fue una amistad muy intensa. Empezamos a salir cuando empezó íbamos a las discotecas gays juntos, cuando empezamos todos tímidos a ir a una discoteca gay, después en el kiosco que se llamaba Diferente. Te hablo de la época de Alfonsín. Era la época de Alfonsín, te estoy hablando de esa época. Había unas revistas en el kiosco llamada Diferente y nos daba miedo comprarla, dábamos vuelta alrededor del kiosco a ver quién se animaba. Y en una de esas revistas, comento esto de la revista Diferente, que estaba dirigida a los gays,
en una de estas revistas aparece un aviso que convocaban la comunidad homosexual argentina a gente interesada que quisiese formar parte. César va y empieza a militar en la comunidad homosexual argentina, lo conoce a Carlos Jáuregui. Y Carlos Jáuregui es el militante histórico de la Argentina, es como si fuera, no sé, el San Martín de los putos, ¿viste? Una cosa así. Cualquiera que pase por la estación de subte de Pueyrredón y Santa Fe, de la línea D, sabrán que se llama Estación Santa Fe Carlos Jáuregui, porque era la zona de todo el mariconerío, entonces como que bueno, era la zona el putódromo, digamos eso. O sea que bueno, ahí no, era lógico que la estación esa del putódromo se llamara Carlos Jáuregui. Bueno, César empieza a militar en la comunidad homosexual argentina. Yo no. ¿Por qué? Porque yo estaba obsesionado con lo que quería se fuese como una carrera de escritor. Yo estaba obsesionado, yo había sacado un libro en el 86. Yo era, digamos, era como todavía no tenía, era muy pendeja mi forma de ser, no sé cómo decirte, todavía no tenía como una conciencia plena de las cosas. Estaba demasiado ensimismado, en sí, era un en sí, digamos. Estaba más preocupado por lo que era publicar, tratar de entrar en un diario, digamos, por mi proyecto personal que por otra cosa. Todavía no sentía esa cuestión de saber la importancia que tenía que ver, que representaba formar parte de una comunidad. No sé, de pasar de ser un paria sin conciencia, porque los gays éramos parias en esa época, donde uno en mi casa yo no lo decía, no lo hablaba, si se te moría tu pareja, por ahí la familia de tu pareja te dejaba en la calle al otro día, le pasó a Carlos Jáuregui. O sea, no tenía conciencia todavía de lo importante que era las cuestiones políticas para la vida individual también. ¿Viste? Esa lo personal es político. Todavía no tenía conciencia de eso. Y luego de un... bueno, sí, decime. Con respecto a lo que estabas diciendo, la pregunta de Charlie venía un poco en vistas de eso que estabas diciendo ahora, ¿no? El costo de salir del closet a nivel familiar. Con tu experiencia personal, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es la visión que tenés de eso hoy en día? ¿Qué consejos podrías darle hoy tanto a las familias como a los sujetos que viven eso hoy en día? Y se supone que hoy en día fueron... Estás vos también con un animal, ¿no? Que hoy en día, sí, yo con el gato, vos debes estar con un perro. Hoy en día, o sea, la situación histórica es totalmente distinta, ¿viste? O sea, hay otras subjetividades, ¿viste? De pronto, qué sé yo creo que un padre o una madre que le diga al hijo, la hija elige que es género fluido, que esto, que lo otro, ya no podría ser una sorpresa en la casa. Digamos, como que nosotros en esa época, estoy hablando incluso de los 90, era como que decía Carlos, nacíamos en territorio enemigo. Muchas veces se compara a la comunidad gay, lésbica, con los temas de la comunidad judía. Porque uno ha sido avergonzado, injuriado, nace con un estigma que te precede. Ya cuando uno está arrojado al mundo, ya hay una cantidad de palabras que nos designan. ¿Viste? Vos cuando ya escuchás por primera vez puto, esto, lo otro, de pronto sentís que esa palabra te designa a vos. O sea, y esa palabra que te designa, te injuria, te humilla, cuando volvés a tu casa sigue siendo lo mismo. Porque en la mesa familiar siguen hablando de los putos, y vos qué sos, digamos, sos como un niño, como un pajarito herido.
Porque en la mesa familiar vos en realidad estás como en la clandestinidad en esa mesa. Sos un ser clandestino en tu propia mesa. Entonces, lo que estaba diciendo, que muchas veces se comparaba esa experiencia, esa vivencia, con la de las comunidades de los judíos por la extranjeridad, esa sensación de extranjeridad de la sociedad cristiana, tal y cual cosa. Pero no es lo mismo, eso decíamos siempre con Carlos, en ese sentido hasta es más jodido, porque aquella persona que es judío y por ahí es avergonzado, humillado, vuelve a su casa y está en un territorio familiar, amable, cobijado, porque, digamos, son todos una familia judía. Vos volvés a tu casa siendo puto y no es que tu papá sea puto, tu mamá sea lesbiana, no es una comunidad de transgender, ¿viste? O sea, no es una comunidad, o sea, es territorio enemigo. Entonces salir del closet era jodido, era muy complicado, ¿viste? En esa época. Carlos Jauri, o sea, sí, salió del closet en el 84, cuando fue presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, pero había muerto el padre y la madre. Y él se había mudado de ciudad, él había nacido en La Plata y estaba en Buenos Aires. O sea, también hay una cuestión de esto de poder mudarte de ciudad donde vos crees que vas a empezar una vida de mayores libertades. ¿Viste? Pero era muy jodido, era muy complicado salir del closet. Porque primero aparte tenías miedo, si vos salías del closet, en el trabajo. ¿Viste? Que en el trabajo eso se convirtiese en una situación de desventaja, ¿viste? De vulnerabilidad. ¿Viste? Tu vida en el trabajo, tu vida familiar, los amigos era toda una complicación. Hoy no existe nada de eso. Yo trabajo, aparte, tengo capacitación en el Ministerio Público, y yo hablo en femenino a los heterosexuales varones, que han empezado a hablar en sí mismos del femenino, de eso, ¿viste? Es la tanto. O sea, es toda una cuestión donde hay como una especie de, en contacto con el gay que salió del closet y se siente libre, el heterosexual se siente libre también. Y se siente libre incluso para hacer juegos, para jugar con el lenguaje. Se siente libre como para hacer determinadas demostraciones. O sea, yo creo que la salida del closet gay llevó a una especie también de apertura del closet heterosexual. A que también hubiese, digamos, formas de vivir la sexualidad mucho más libres entre los heterosexuales. Ahora me dispersé. Tendría que volver a pensar en relación a cómo completabas la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo seguía? No, la respondiste igual, ¿no? Ah, la respondí. Bueno, yo salí del closet, salí, qué sé yo, salí en los 90, se fueron entrando, de pronto yo acompañaba a Carlos a los programas, me dice, vamos a tal programa de radio. Y entonces yo digo, no. Dice, ay, no lo escucha nadie, si es un programa pedorro de no sé qué cosa, que no era de una prepaga, qué sé yo qué mierda era. Y voy, y al otro día en el trabajo me dice ¿te escucharon en la radio? Un programa que no existía el programa de radio, yo hablé en la radio de la década del 90, y para colmo me preguntaba qué partes del cuerpo del varón me gustaban. O sea que yo entré, me hice visible de golpe, me abrieron el closet hablando de que me gustaban las piernas, las gambas y el bulto de los tipos. Ni siquiera como una cuestión de honorable, académica, que salí del closet como diciendo, hablo de la liberación sexual. No, hablando de lo que me calentaba, digamos. Así que fue un poco abrupta mi salida también, ¿no? Es lo que se empezó a pasar después de la televisión. Claro, con la televisión eso se fue, o sea, hubo un cambio gigante. Después de los años 2000 hubo un cambio gigante, enorme. Claro. ¿Viste? Después me estabas preguntando otra cosa sobre el presente, cómo lo viviría alguien en el presente.
Sí, con eso, respecto a eso, vamos con la última pregunta, si querés, así ya podemos abrir al conversatorio. Hay un montón de gente que bueno, que te está poniendo en el chat que es muy emocionante tu relato. Nosotras, las organizadoras de esto, compartimos con eso, por eso te invitamos. La verdad que es muy interesante y muy emocionante el relato que vos tenés para compartir. Sí. Así que bueno, para calmar las emociones de las personas que te quieren interactuar con vos y están esperando el momento justo para poder hacerte alguna pregunta, pasamos a la última pregunta que a nosotras nos había surgido, que es con respecto a la actualidad, ¿cómo ves a partir de todo el transcurso histórico que tuvo el movimiento LGBTIQ, cómo ves las transformaciones y la nueva configuración del movimiento en Argentina, ¿no? ¿Cómo lo percibís? ¿Qué cosas positivas, qué cosas negativas aportó esta trayectoria que tuvieron? Mira, hubo en el mundo como un cambio realmente sustancial en cuanto al modo de vida, del modo de vivir la divergencia sexual. Surgió algo que es como un modelo global que viene del norte, globalizado, que es el modelo del gay blanco de clase media, consumidor. Con el mismo matrimonio surgieron toda una cuestión de catálogos, de posibilidades de consumo, el wedding planner, bueno, toda una cuestión que hizo que una parte del movimiento se sintiese tentado a olvidarse de lo realmente revulsivo, rebelde que tenía y desestabilizador que tenía la subjetividad LGTBI. ¿Viste? Porque de pronto nos daban la llave de la polis democrática. Teníamos que dar gracias a la asimilación, a ser parte de toda una especie de identidad, de catálogo. ¿Viste? La palabra diversidad a mí es una palabra que me terminó fastidiando, por ejemplo. Me gusta la palabra diferencia más que diversidad, ¿no? O divergencia o insurgencia, porque la palabra diversidad fue tomada de un modo acrítico, ¿viste? Para ser asimilado al mercado de las identidades, como segmentos, ¿viste? Como la segmentación del Big Data, ¿viste? Como que van segmentando grupos. Nosotros pasamos a ser un segmentos y consumidores, ¿viste? Entonces había todo un mercado que nos requería y generaba necesidades a veces artificiales, ¿viste? El arco iris pasó a estar hasta, ¿viste? En los llaveros, qué sé yo, ¿viste? Todo un mercado. Bueno, Sí. lo que vi es que surgió, sobre todo lo veo en el movimiento, los movimientos LGTBI, muchos en Europa y en Estados Unidos, una buena parte se derechizó. ¿Viste? De hecho, hasta apoyaron algunas partes del movimiento de esta parte tan burgués, del movimiento, de la parte más devastada por la mentalidad neoliberal, terminó apoyando hasta Trump. ¿Viste? Había gays que apoyaban a Trump, gays que apoyaron a personas gays que fueron candidatas en Holanda, una lesbiana muy conocida en Berlín, al que lo une a todos ellos la islamofobia, el pánico al Islam. Entonces, escuchando por ejemplo, a un gay, un blogger famoso que que tiene un nombre griego, no me acuerdo, que fue uno que estuvo en la campaña de Trump, él sostenía que el progresismo ya nos había dado todos los derechos posibles y que ahora el verdadero miedo era el Islam. Entonces también invitaba a la xenofobia, ¿viste? Invitaba a la islamofobia. Entonces, Judith Butler, que por ahí seguramente la escucharon mencionar,
llama la atención al movimiento LGTBI y a no quedarnos en la encerrona de ser utilizados como herramienta en esta lucha que el imperio entabla con los países del Oriente. A no quedar presos de eso. Por ejemplo, ¿por qué terminamos presas de eso? Porque, por ejemplo, se habla de todo lo que son las persecuciones, etcétera, en los países islámicos, a las personas migrantes islámicas, por ejemplo, antes, hasta hace unos años que querían entrar en Holanda, les hacían ver fotografías de personas lesbianas, personas gays teniendo sexo, a ver cómo reaccionaban. Si reaccionaban mal, o si los veían mal, no les daban el permiso para estar, ¿viste? Para migrar. Entonces, claro, Judith Butler se preguntaba, ¿por qué eso no se lo hacen a los cristianos fundamentalistas evangélicos? A esas cosas no se las hacen. O sea, que vos ves que terminamos siendo como una base para medir la violencia de determinado tipo de pueblos. Entonces, viste, hay que estar muy alerta de no caer en eso y también estar muy atentos a no perder la perspectiva de liberación que abarca más allá del tema del colectivo LGTBI. ¿Viste? Porque la liberación nuestra también se va a dar en alianza con otros grupos vulnerables. De pronto se va a dar en alianza con las personas afro, en Argentina con los grupos, los pueblos originarios, con las mujeres de los pueblos originarios, que tienen unas alianzas muy fuertes con el feminismo local también. ¿Viste? Las mapuches, por ejemplo. O sea, no perder la perspectiva de una alianza mucho más grande, que no quedemos encerrados en nuestro pequeño territorio LGTBI, sino que hagamos una alianza más grande entre grupos precarizados, entre grupos vulnerados, tener en claro también, ¿viste? De que estamos atravesados por una intersección que es la clase, sociales, las etnias, nosotros, o sea, no quedar encerrados simplemente en eso, porque el peligro es terminar siendo, como lo que te dije recién, terminar apoyando a Trump o terminar apoyando experiencias neofascistas en Europa. Bien, Y el neofascismo en este momento vuelve a ser un peligro muy fuerte. Está en Hungría, está en Francia, está en Polonia, está en España, está en Brasil, con Bolsonaro, y todos ellos tienen políticas que terminan también siendo homosexuales, ¿no? Claro. muy bien. Es muy emocionante todo lo que contabas y la verdad que es súper nutritivo para todos los que te escuchamos. Abriste una parte de la historia y de la política que la verdad que yo por lo menos no conocía, seguramente alguno comparta lo mismo. Así que a todos los que estamos acá, antes de dejar de grabar y poder pasar a la sección de las preguntas, les pido un aplauso para nuestro invitado espectacular. Gracias. Bueno, un aplauso a ustedes también.